Bueno, continuamos esta noche de jueves y os lo decía hace tan solo unos minutos en el comienzo del programa. Vamos a hablar de FEDISFIBUR, vamos a hablar de solidaridad, vamos a hablar de cómo al final sumar esfuerzos es importantísimo para sacar adelante proyectos y además proyectos yo creo que muy bonitos. Y para hablarnos un poquito de todo esto, para dar forma a lo que yo os avanzaba hace tan solo unos instantes, nos acompañan David Martín, vicepresidente de FEDISFIBUR. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Óscar Arribas, que tiene protagonismo también esta noche por la acción que ha realizado, no por el esfuerzo, no solo por el esfuerzo que ha realizado en una de las últimas pruebas deportivas en las que ha participado, sino también por ese donativo que al final viene muy bien a FEDISFIBUR y que supone un espaldarazo también a uno de sus proyectos del que vamos a hablar. Óscar, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. David, yo creo que lo principal o lo primero tiene que ser hablar de FEDISFIBUR, hablar de vuestro trabajo, del que estáis realizando, y en otras ocasiones nos hemos hecho eco de diferentes proyectos, de varias iniciativas que habéis impulsado en los últimos años, pero me gusta sobre todo para la gente que nos está viendo y que desconozca o que no sepa muy bien cuál es vuestro objetivo social, siempre poner sobre la mesa esto lo primero. ¿Qué es lo que estáis haciendo en estos momentos en FEDISFIBUR? Pues mira, FEDISFIBUR es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Ahora mismo son 10 asociaciones las que están dentro de la federación y hay un par de ellas que todavía están en proceso de incorporación. Esperamos que en la próxima asamblea queden incorporadas al tejido de FEDISFIBUR. ¿Qué tratamos? Pues se trata del área de accesibilidad, de atención, apoyo psicológico, acción social, o sea, trabajo social, todo el tema de administrativo, ayuda con las administraciones que pueden tener las personas con discapacidad y todas aquellas personas que no están registradas dentro de una asociación, pues tienen un amparo también en la federación. Podemos decir entonces que sois la voz de muchísimas personas, sois los representantes también de muchos colectivos y dentro de lo que no se ve, pues hacéis un trabajo diario precisamente pues, en temas burocráticos o en temas de administraciones o simplemente en cuestiones básicas, ¿no? del día a día. Dentro de todo ese trabajo que me imagino que es ingente y además en algunas ocasiones nada sencillo, también desarrolláis proyectos, impulsáis, ¿no? Como el que hoy os trae hasta esta mesa, del que ya hemos hablado también en nuestros informativos y que supone precisamente seguir avanzando, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues sí, sobre todo se trata de sensibilizar al público en general de los problemas que se puede encontrar una persona con discapacidad, con movilidad reducida en el día a día. Entonces, pues hacemos sensibilización en colegios, en asociaciones y en ayuntamientos que nos lo piden para que la gente se sensibilice un poco de toda esta problemática. ¿Se han roto muchos estereotipos o muchos tabús o todavía queda mucho trabajo por hacer en este sentido? Lo digo sobre todo porque llevamos muchos años, ¿no? Hablando de la necesidad de visibilizar, de dar a conocer la realidad de muchísimas personas. Estamos hablando ahora del ámbito de la discapacidad, pero en Burgos sabemos que hay colectivos muy variopintos. Bueno, ¿no? yo decirte que Burgos, a pesar de ser una ciudad pequeña, tiene un tejido asociativo que es impresionante. Prueba de ello es en una feria que se hace en septiembre, donde participan en esta feria pues alrededor de 100, 120 asociaciones. O sea que eso dice mucho del tejido asociativo de Burgos. ¿Qué ocurre? Pues que en concreto en el ámbito de discapacidad, pues la cosa está ahí. Tenemos trabajo todavía, ¿no? Por hacer. Me gusta además que David recalque el peso del tejido asociativo, porque yo siempre digo que somos una de las ciudades españolas con más número de asociados en todas las entidades, o sea que es importante que desde el propio tejido también se ponga esta cuestión en valor. Óscar, ¿cómo llegas a FEDISFIBUR? ¿Cómo llega a materializarse esta relación de la que vamos a hablar esta noche? Pues esta relación empezó a través de la Nocturna de Modúvar. Como organizadores queríamos que la prueba tuviese la oportunidad a la gente con discapacidad de poder participar como uno más. Entonces nos pusimos en contacto con ellos para poder colaborar entre las dos asociaciones, la Nocturna y FEDISFIBUR, y que pudiesen participar. A partir de ahí son 3 años de colaboración en esa prueba y bueno, se me ocurrió hacer un poco más, un paso más, intentar hacer algo más material, vamos a decir.
Vamos a hablar ahora de esa cuestión. ¿Cómo ha sido esa adaptación precisamente de la Modúvar? Decir, bueno, pues hay que hacer algo más, todas las personas tienen que poder participar. Ha sido muy complejo, lo digo porque muchas veces hay miedo a lo desconocido, ya lleváis varios años realizándolo y no sé si ha costado más o menos de lo que en un principio uno se puede imaginar a la hora de poner en marcha una iniciativa de estas características. A ver, a nosotros nos cuesta en el sentido que nosotros no teníamos relación con ninguna asociación, no sabemos lo que necesitan para poder participar. Nosotros lo vemos desde el punto de vista organizativo. Para la gente que no tiene ningún tipo de discapacidad, entendíamos que no tenían ningún problema, pero claro, ponerte en contacto con gente que pueda venir en silla de ruedas, por mucho que pensamos que todo el mundo, bueno, una silla de ruedas puede andar, luego cuando tratas con ellos te das cuenta que hay muchísimas pequeñas cosas que para ellos son muy grandes. Entonces, bueno, una vez que nos pusimos a hablar con ellos, fue más o menos rodado. Más o menos se pudo hacer pequeños detalles en el que ellos podían... ¿Sorprendieron? Te voy a puntualizar. Yo también te voy a sumar una cosita más, y es que como uno de los puntos que también trabaja la Federación es precisamente la accesibilidad, pues se valoró el circuito con un técnico y además con una persona también que trabaja en la Federación que por desgracia tiene que ir en silla de ruedas, y se subsanaron todos esos pequeños problemas que podía tener para las personas con movilidad reducida. Eso es lo que iba a preguntar yo precisamente, ¿no? Si sorprendió a la organización, Óscar, el hecho de que existiesen esos obstáculos, que sabemos que no eran demasiados, pero que estaban presentes, ¿no? Y que a lo mejor podían imposibilitar el correcto desarrollo de la prueba para algunas personas. Sí, o sea, a nosotros nos sorprende porque no llegamos a pensar en ellos. Entonces, claro, que haya un bordillo que tienes que pasar y no tenga rebaje, para nosotros no es ningún tipo de dificultad, pero para ellos sí. Y sobre todo estamos hablando de que hay una serie de componentes de Fedistibur que van solos, o sea, van en silla de ruedas y van solos. Entonces, claro, teníamos que estar pensando en si necesitábamos tener voluntarios en esos puntos para poderles echar una mano, para poder pasar ese punto, o cómo lo teníamos que hacer. Sí, además, yo recuerdo que en la primera en la que participaron gente con la silla de ruedas, a las sillas de ruedas, a las handbike, les pusieron unas cosas en los radios y fue espectacular llegarles a entrar, porque lo ves de noche, les ves brillante y dices, joder, qué chulo, ¿no? Llamaba la atención, ¿no? Era algo muy vistoso. Iba a preguntar qué importancia tiene al final para Fedistibur acercarse al deporte, acercarse además mucho, a través de una de las pruebas reina, ¿no? También de la ciudad. Es otro área que en los últimos años también estamos desarrollando mucho, el ocio tanto adaptado como sin adaptar para personas con la discapacidad orgánica. Y es uno de los puntos que más ha evolucionado en los últimos 4 o 5 años de la Federación. Bueno, fue una toma de contacto, esto ha ido evolucionando, Óscar, ha ido creciendo, ha ido dando forma la nocturna, pero decía Óscar, bueno, yo quería dar un paso más, quería colaborar, quería hacer algo más. Y ha hecho mucho, David, Óscar, en los últimos tiempos, porque decidiste participar en una de las pruebas de las que también hemos hablado en los últimos meses mucho, en los informativos y en el programa de deportes. Una prueba dura, parecía, Óscar. Yo no sé si para ti lo era, sí, pero a priori, según se presentaba, parecía algo complejísimo, por lo menos muy duro, algo a lo que no estamos tan acostumbrados a lo mejor en la provincia, que era el desafío de hielo, ¿no? Sí, a ver, la idea es... Desafío de Helios es una prueba que se hace en BTT, o sea, comenzó siendo una marcha de BTT. Es una prueba distinta porque es una prueba que se realiza en invierno en Burgos, entonces ya dice con la climatología que tenemos. Luego es de larga distancia, que son 125 kilómetros. Entonces, bueno, mi propuesta que le hice a la organización fue hacerlo yo en solitario, pero corriendo. No hacerlo en bici como todos, sino que yo lo haría corriendo. Casi nada. Bueno, sí, bueno, por eso, al final, la idea es hacer un desafío duro o que llame la atención para hacer eso, para llamar la atención. Tú, si haces un desafío que para ti pueda ser un reto, hacer 15 kilómetros, por ejemplo, corriendo, no es un desafío que todo el mundo lo entienda así. Entonces tenía que ser algo que fuese duro o llamativo en este caso. Y bueno, y comenzó un poco esa aventura que en un principio iba a ser algo, bueno, algo más normal, menos
mediática que al final ha ido creciendo y... Esto ha trascendido... Sí, que yo me acuerdo en Lerma tenías una de público, jolín. Esto ha trascendido, iba a decir, nuestras fronteras, por supuesto, porque se ha hablado mucho de la hazaña de Óscar. ¿Cómo se prepara uno para una prueba de estas características? Porque claro, la distancia era enorme. Sí, bueno, físicamente tienes que tener ese fondo. Yo normalmente suelo correr en montaña y de vez en cuando hago alguna ultra al año. Entonces, bueno, sobre todo estas pruebas y la forma que enfoqué yo el reto, que era en solitario, no hay nadie que te apriete en el sentido más que el reloj o el sol en este caso. Entonces, bueno, íbamos con margen de tiempo para poderlo hacer sin tener que ir con el gancho. Entonces, físicamente tienes que estar bien preparado, pero sobre todo es mentalmente, porque tienes altibajos durante las 24 horas, en este caso fueron 22 y media, pero tienes tus bajos, entonces tienes que ser fuerte para poder mantenerte, seguir andando, corriendo, para poder terminar. ¿Qué fue lo más? El tema del muro, cuando una persona está corriendo que le llega al muro, que entre los corredores es muy... Pues yo qué sé, cuando estás haciendo el maratón a los 35 o a los 27, que te pega ese bajón psicológico que dices, joder, no, y la cabeza juega muy malas pasadas, o sea que hay que ser fuerte también, ¿no? En este sentido. Pues en este caso, que eran 3 veces una maratón, pues imagínate la preparación que tiene que llevar. ¿Qué fue lo más complicado? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, tengo que seguir dando todo para poder acabar esto que he empezado? El amanecer o el frío. Se juntó un poco, sabíamos que esta prueba, el mayor reto que teníamos era el frío, ahí lo teníamos bastante claro. La distancia era un hándicap y luego la noche. Date cuenta que en la época que se hizo, que fue el 25 de enero, tienes 14 horas de noche. Entonces, bueno, lo de correr de noche tampoco lo llevo yo mal, porque como suelo entrenar de noche, pues no tengo yo mucho problema, pero sobre todo el frío. Y bastante bueno nos hizo. Bueno, tenías la intención y la pretensión de llamar la atención, de hacerlo visible. David, cuando Óscar os cuenta lo que quiere hacer, ¿cómo os quedáis? Porque claro, estamos hablando de una prueba durísima, que no todo el mundo es capaz de hacerlo. Se nos abrieron los ojos. Yo creo que sí, que fue el chispazo de decir, pues tenemos esto aquí, que no sabemos cómo plantearlo, pero con esto, pues igual lo podemos conseguir y sacarlo adelante. Nuestro circuito de accesibilidad con el que hacemos esta sensibilización ya tiene unos cuantos añitos y necesitábamos renovarlo. Y con el reto de Óscar, pues hay una aportación bastante importante que pronto se verá el fruto. Aquí es donde quería yo llegar, porque al final el esfuerzo estuvo ahí, la trascendencia de lo meritorio que realizó Óscar trascendió, por supuesto, el ámbito local y el ámbito provincial, y luego a efectos prácticos el donativo que realizó ha venido muy bien, ¿no? Lo tenías claro, Óscar, que tenía que ser para este proyecto, te lo comentaron ellos, no sé cómo decidiste al final también formar parte activa de un proyecto como este, al que has dado también el espaldarazo casi definitivo. Mira, como hemos dicho, habíamos estado colaborando de forma, en el sentido de que teníamos que hacer que la prueba, la nocturna, ellos pudiesen participar, pero no habíamos colaborado nunca económicamente con ellos. Entonces, bueno, la idea era esa. Sí que es verdad que yo cuando me puse en contacto con ellos, yo les propuse que fuese algo físico, porque ellos, yo sé que el mayor problema que suelen tener todo este tipo de asociaciones es los servicios. Entonces, claro, muchas veces dar una cantidad económica a las asociaciones, vamos a ver que no lo ven, no se ve. Entonces yo les propuse algo que fuese algo físico, ¿no? Eso, algo que se pudiera... Entonces fue cuando ellos me propusieron, mira, pues sí que tenemos un circuito de accesibilidad que se nos ha hecho obsoleto, tenemos un proyecto, te lo pasamos y a ver qué te parece. Entonces me pareció fantástico. ¿Cuánto dinero hay que recaudar, David, para poder completar ese proyecto y cómo estáis en este momento? Porque además estamos viendo ahora mismo el número de cuenta donde la gente puede colaborar. Para el circuito de accesibilidad yo creo que no está todo el dinero, ¿vale? Pero bueno, pues poco a poco a ver si van llegando estas aportaciones porque todo lo que se ha recaudado ha sido donaciones particulares, con lo cual quiere decir que la gente sí que se sensibiliza. ¿Cuál es el objetivo al final? ¿La renovación total? ¿Hay que adecuar determinados elementos? ¿Pretendéis dar una vuelta al circuito? El circuito, como lo llevamos, lo traemos, se desmonta y se monta.
pues cada vez, oye, que se me ha perdido un tornillo, una tuerca, las tablas que ya no encajan bien, entonces pues hay que renovarlo ya por completo. Bueno, o sea que vamos a por uno nuevo, definitivamente, ¿no? Bueno, pues tenemos el número de cuenta donde la gente puede seguir haciendo aportaciones. Yo no sé si después de la hazaña de Óscar ha habido un incremento de esas donaciones, si la gente se ha interesado, si se ha puesto en contacto con vosotros, si hay alguna nueva iniciativa también que pretenda respaldar el proyecto. Yo ahí, como yo no estoy al día a día en la federación, pero vamos, que sí que me mantienen informado, yo creo que sí que ha habido llamadas y que estamos en el camino. A ti, Óscar, te han preguntado al final por qué para Fedisfibur, por qué para el circuito. La gente se ha interesado un poquito más. ¿Crees que se ha conseguido al final ese objetivo de que uno sea un poquito más consciente de las necesidades, en este caso, de la organización? Sí, yo creo que después del reto, la verdad que lo que me te preguntaban es qué tal. O sea, ¿qué tal estás? ¿Ya te has recuperado? ¿No te has recuperado? Pero bueno, sí que se consiguió, yo creo que se ha conseguido lo que pretendíamos, que era saber que hay un proyecto como Fedisfibur, que se trata de un circuito, que ese circuito se va a poder ver en Burgos cuando Fedisfibur vaya a los colegios, a los ayuntamientos. Entonces sí que entiendo que la gente ha preguntado y que se pondrá en contacto con ellos para que el día de mañana, cuando veamos ese circuito en los colegios, digamos, mira, esto lo hemos conseguido todos los burgaleses con sus aportaciones. Bueno, al final va a ser utilizado, no iba a tener esas ventajas y, por supuesto, esos alicientes. Pensando ya en nuevas pruebas, Óscar, o nuevos retos. Ahora mismo la verdad que no son descanso, carreras, pero bueno, no hay ningún desafío como el que hicimos en Navidad, ahora de momento no. Hay que recuperarse bien, ¿no? Sí. David, no sé si después de toda esta colaboración se pretende seguir vinculándose al deporte más, ¿estáis planteando alguna iniciativa? Bueno, por supuesto seguir colaborando con el Club de Montaña Modueos, en la nocturna y en algunas otras pruebas que también tienen. Y pues abiertos a cualquier plan, a cualquier apoyo, ¿no? Al final, a cualquier plan igual que se nos proponga. Igual que hizo Óscar, ponerse en contacto con vosotros y al final plantear este desafío. Bueno, pues si alguien nos está viendo y quiere sumar esos esfuerzos que hacen falta para completar el presupuesto, en este caso del circuito, o a lo mejor a afrontar un nuevo proyecto también, ¿por qué no? Bueno, pues que se pongan en contacto con Fedisfibur. El número de cuenta se ha estado apareciendo en todo momento también. No sé si nos queda algo por apuntar, David, o simplemente agradeceros a los dos que hayáis estado con nosotros este ratito. A vosotros por darnos el espacio y dar la enhorabuena a Óscar al final también por ese desafío, por tu implicación y por colaborar de forma también activa y en este caso económica con la organización, porque al final va a tener ese reflejo material, como decía, y va a ser muchísima la gente que se va a poder beneficiar del discurso, del circuito, perdón. Muchísimas gracias a los dos y espero que nos veamos con más proyectos, con más iniciativas y por qué no, Óscar, con nuevos retos. Nosotros continuamos.